Viernes aquí por la noche, pues ya cerrando semana prácticamente. Y como todos los viernes, pues aprendemos algo, sabemos cosas nuevas y nuestro pues historiador, nuestro amigo, el doctor Joaquín Robles Linares, nos va a platicar este tema, Hilario, que ya veníamos platicando unos minutos antes, en torno a las fiestas de San Francisco en Magdalena. Y tú contabas una charra ahorita, ¿no? Que se estaba cayendo un amigo y que se encomendó a San Francisco. Y sale una mano y lo toma cuando va cayendo el paracaidista y le dice, ¿qué San Francisco? Hay un montón. Pues sí, y si no le atinas, pues vas para abajo. Joaquín, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, hombre, muy buenas noches y además muy contento de volver a estar aquí y en la víspera de un día tan importante en la cultura de todo el noroeste de México y de Estados Unidos, el suroeste de Estados Unidos también. Y bien dice Hilario, el chiste refleja muy bien, pues ¿cuál San Francisco? Porque hay varios, ¿no? Y bueno, esto nos remonta un poco a lo que tiene que ver con la historia del noroeste, que tiene una dinámica particular, distinta. Siempre hay que remarcar que hay una historia general, una especie de plataforma donde los distintos actores, regiones, países, más o menos interactúan, pero hay una historia particular que tiene una dinámica distinta y creo que el noroeste pertenece a estos ciclos de historia que tienen, que no están tan relacionados con el centro, y una muestra de esta devoción realmente popular que tiene San Francisco es esto. Mañana es el día de San Francisco de Asís. De Asís. Que también, entre paréntesis, hay que decir que es el día también de los animales, porque se le asocia a San Francisco de Asís como el gran protector de todos los animales. Bueno, eso no tendría nada de particular. Sin embargo, en esta región, el día de San Francisco de Asís se conmemora en Magdalena, en esta gran procesión que es única en el norte de América, es quizá la más importante. Se conmemora a San Francisco Javier, que se celebra el 3 de diciembre. Y entonces cualquiera se preguntaría, bueno, entonces, ¿qué San Francisco estamos conmemorando? Esto tiene que ver con una profunda tradición histórica y además que tiene también connotaciones políticas. Cuando el padre Quino llega más o menos a finales del siglo XVII, más o menos 1689, él tenía una gran devoción y admiración por San Francisco Javier. Hay que recordar que San Francisco Javier, igual que San Ignacio de Loyola, fundan la Compañía de Jesús, lo que conocemos hoy como jesuitas. San Francisco Javier fue un misionero excepcional. Hay que recordar que esta orden, Ignacio de Loyola, eran militares y eran militares instruidos, y entonces tenían una estructura dentro de la orden muy jerárquica, muy militarizada y con una vocación especial que eran las misiones. Ellos incluso hablaban que a través de estas misiones, de esta estructura administrativa que protagonizaba un misionero, se podía construir el hombre nuevo. Bueno, en este caso el padre Quino, un hombre nacido en el norte de Italia, pero educado en Austria, geógrafo, matemático, pues agarró como figura principal e icónica de su vida a San Francisco Javier, que había intentado evangelizar lo que es Asia, más o menos ahí lo que es abajo de China, toda esa zona, y de hecho muere en Asia evangelizando, se convierte en un ejemplo para todos los misioneros de la orden jesuita. Quino tenía la misma intención, viajar a Oriente, evangelizar en esas regiones inhóspitas para el catolicismo. Sin embargo,
por distintas causas y caprichos, a fin de cuentas, Quino no lo pudo hacer y vino a dar a la Nueva España. Estando en la Nueva España, primero se ocupa como geógrafo, como un hombre de ciencia, pero su vocación eran las misiones. Y con el paso del tiempo, logra llegar al noroeste, un lugar también que habían incursionado los jesuitas. Pérez de Rivas había cruzado lo que es el Valle del Yaqui en 1615 o 18, por esas fechas. Ya había presencia, pero no habían prosperado precisamente por la lejanía, también la belicosidad de las etnias que aquí vivían. Sin embargo, Quino llega y además con una visión impresionante y una fortaleza que es admirable hasta el día de hoy, se propone evangelizar toda la zona y fundar las misiones. Y entonces Quino se pone a fundar misiones y ellos, los jesuitas, antes de Quino, con Quino y después de Quino, pues traen nuevos elementos que harían que esas misiones fueran ricas, no nada más en dinero o en productos, sino también en feligreses. Traen ganado, traen nuevos cultivos, en fin, son muy prósperos, son gente educada. Y atrás de todo esto venía el culto a San Francisco Javier como imagen del misionero, porque San Francisco Javier los representaba a ellos. Era un hombre, era un personaje, un ser que les había dado el ejemplo, que había muerto en la misión. Bueno, así nace el culto. Entonces, en Magdalena muere Quino y el culto se empieza a desarrollar, que se hacía el 3 de diciembre, la fecha de la muerte de San Francisco Javier. Y San Francisco Javier, si ustedes han visto las imágenes, se representa acostado, porque muere a los pies de un árbol en Asia. Bueno, todo eso está muy bien. El padre Quino muere más o menos en 1714, el culto permanece. Las etnias de esta zona del estado lo adquieren como si fuera propio, particular, por una razón muy importante. Cambia el ciclo agrícola, empieza realmente el frío en estas épocas y entonces los nativos de la región cambiaban y además aprovechaban precisamente para hacer fiestas en función de la agricultura y de la cosecha. Nada más que hay un problema y aquí se atraviesa la política. En 1767 la corona española expulsa a todos los jesuitas de los territorios españoles y particularmente de la Nueva España. Entonces sacan a los jesuitas de aquí y llegan los franciscanos. ¿Por qué los franciscanos? Porque los franciscanos en primer lugar hacen voto de pobreza y además no tenían esas pretensiones de formar un gobierno dentro del gobierno que sí tenían los jesuitas y que a la corona le daba mucho trabajo colonizar todas estas regiones porque ya los que mandaban eran los jesuitas. Bueno, los franciscanos llegan a las misiones jesuitas, las empiezan a transformar, pero sucede un fenómeno. Quieren pasar el culto a San Francisco de Asís y no se dejan las etnias originarias, no lo aceptan. Entonces lo que hacen con el tiempo es poner a San Francisco Javier, ponerle una vestimenta franciscana y bajarlo al 4 de octubre. Y entonces queda esta mezcla curiosa, una devoción que a fin de cuentas está dentro de la misma iglesia, pero refleja cómo el culto tiene sus particularidades y corresponde también a la antropología de los pueblos que lo practican. Entonces, en este caso, bien decía Hilario, pues ¿a cuál Francisco? Bueno, celebramos a San Francisco Javier el día de San Francisco de Asís, pero la realidad es que la mayoría de la gente no sabe que esta historia que estamos platicando, y ellos, con toda la buena fe y además como debe de ser, con la devoción que ellos tienen para su religión, pues para ellos es San Francisco, independientemente del apellido. San Francisco y entonces a secas, ¿no? es San Francisco a secas.
Y de hecho hay mucha gente que se viste como San Francisco, así franciscano, incluso van y hacen estas procesiones. La muestra de que los pueblos indígenas lo abrazaron a tal grado son los Totono O'odham, más conocidos también como Pápagos y todo, que tienen la doble nacionalidad, y esta procesión que viene en Sonora, Sinaloa, todo eso se va desde de sur a norte, allá viene de norte a sur, e incluso les abren una puerta especial en la frontera, porque ellos pasan sin pasaporte mientras estas fechas son importantes. Para cerrar esta introducción, este comentario, nada más quisiera recordar que hace unos años un personaje, un joven, que es el principal vocalista de un grupo muy famoso entre los jóvenes, que se llama The Killers, el vocalista Brandon Flowers, vino sorpresivamente porque había escuchado lo que sucedía aquí y estuvo en las fiestas de Magdalena. Bueno, Brandon Flowers quedó tan impactado por lo que vio que hizo una composición al ver la devoción, al ver pues esta relación que existe entre los pueblos de la región, su religión y estos santos, que sean San Francisco de Asís o San Francisco Javier. A fin de cuentas, la devoción y la relación con su religión quedó plasmada, y él quedó impactado precisamente por lo que él vio siendo un norteamericano, pues que está en una región que no se dan este tipo de manifestaciones, y hizo una composición tan importante. Esta tradición tan nuestra de la visita a San Francisco, pues tiene ya siglos, y además es algo que afortunadamente no se pierde. Al contrario, yo creo que se ha ido incrementando, y bien decías ahorita, Víctor, que hay que tener cuidado con los peregrinos en la carretera, sí, porque mucha gente también tiene la costumbre de hacer la travesía a pie, e incluso en la noche, y entonces hay que tener cuidado. Y mañana es un día especial, y es un día muy, muy importante para los sonorenses y todos los habitantes del noroeste del país, del suroeste de Estados Unidos y de otras partes donde esta tradición se ha arraigado enormemente. Ahora, Joaquín, hay una parte que sería muy interesante recordar. ¿Cómo llega la figura, la imagen de San Francisco a Magdalena? La famosa leyenda era de que iba en una mula, iba hacia otro de los lugares que habían sentado los jesuitas, pero se echa en Magdalena, en la misión de Magdalena. Así es. A ver, para que nos platiques eso, la tradición o la leyenda popular dice que iba a otras partes, iban incluso a hacer un recorrido con la imagen, que la imagen la había traído precisamente Quino, y al llegar a Magdalena la mula se echa y simple y sencillamente no la pueden levantar, hasta que empiezan, de ahí viene la tradición de levantar, y ahí se decide que quede esta talla, así le llamaban a esta figura, y la tradición de ir a levantar al santo precisamente alude a aquella situación de que el santo pues, o la imagen no la podían mover, ahí se quedó. Nada más que hay un detalle que también, qué bueno que me lo recuerdas, porque esto da un ejemplo de lo peligroso que es la intolerancia religiosa. En los años 30, hay que recordar que del 30 al 34 gobernó el estado don Rodolfo Elías Calles, y así como tuvo cosas muy buenas, y además era un hombre que gozaba de un gran respeto, pues ellos tenían una intolerancia religiosa y un anticlericalismo muy virulento, ¿no? Bueno, don Abraham Mendívil, le leí yo en un libro que él hace, cómo un día los mandan, ellos en la ley acuérdense que había una ley de desfanatización, le llamaban, de cultos, donde cierran, o ley de cultos le llamaron en México, cierran todas las iglesias, en fin, por ejemplo, la Capilla del Carmen se convirtió en un centro de los sindicatos, hacían bailes adentro y toda la cosa. Bueno, manda un grupo de
de gentes afines a la corriente política de la época, secuestran la imagen original de San Francisco, la llevan y había atrás del Palacio del Gobierno del Estado, había, si ustedes se acuerdan o ven fotos, había una fábrica muy importante de cerveza de la familia Hofer. Bueno, los meten en unos, la imagen venía envuelta en unos sacos de Ixtle y la meten en unas calderas gigantes que había ahí. La imagen queda pues en cenizas. Doña Genoveva Fierro de Hofer se pone furiosa por lo que sucede, además lo hacen a sus espaldas y eso hace pues que la imagen desaparezca. La que hoy está es una réplica aparentemente de aquella que existía hasta los años 30 y que tenía mucho tiempo, y a fin de cuentas, más allá de la imagen, pues sigue la devoción de la gente y sigue la procesión, y creo que también ya lo había comentado en el libro del Cuervito Zamora Papá, explica cómo a principios de siglo, estoy hablando 1910, 1915, cuando mucho, las familias de Hermosillo tomaban diligencias o incluso hasta tren para trasladarse estos días a Magdalena y pasar aquellos días de octubre festejando a San Francisco. Y eso te da una idea de que es un culto muy arraigado, sí, y independientemente de la relación económica de las familias. Lo mismo eran los campesinos o los obreros que la gente pudiente. Es cierto. Oye, fíjate que la Ruizada de Villeseris, ahí todo el clan de Villeseris, hubo mucho tiempo en que rentaban un transporte para irse todos en peregrinación hasta San Magdalena. Sí, oye, mucha gente, incluso del sur de Estados Unidos, sí, mucha gente. Sí. Yo no sé ahorita si eso se esté dando, ¿no? Pero no, hecho, hasta hace unos años venía. De hecho, pues los pápagos siguen haciendo presencia en estos días, Joaquín, ahí. Y tenemos la anécdota nosotros que contamos año con año de nuestro reportero, en ese entonces reportero de este grupo, Entre Todos, Jaime Ramírez Montes, cuando lo mandamos a cubrir allá, fue a cubrir el evento y venían pues un grupo de personas y los entrevista y se acerca y les hace la pregunta en español, que qué pensaban, que se andaban haciendo, y estos pápagos no hablaban español. ¿No hablaban español? Pero tenían la presencia de pápago. De pápago. Sí, y le contaron en inglés, y Jaime, pues en su inglés, pues no alcanzó a entender nada, y nada más dijo, all right. Oh, yeah. Y all right, y vámonos, se acabó la entrevista, y fue muy divertido. Pero bueno, oye, una de las misiones que está saliendo de Tucson, precisamente viniendo para el sur, o sea, para la frontera, es la de San Francisco Javier también, Joaquín. No, tú dices la de San Javier del Bac. Ah, es San Javier del Bac. Okay. Sí, San Javier del Bac. Ajá. Fíjate que esa misión, yo recomiendo muchísimo, ojalá y la gente que nos escucha haga... Pues nada más una parada, pues ¿qué serán? En la primera es la de Tumacácori. Sí. No sé si te ha tocado bajarte, cómo no. Que está saliendo de Nogales, que no nomás es la misión, enseguida a unos cuantos, un kilómetro o una cosa así, está un presidio. Y entonces, si visita uno la misión y visita el presidio, pues haz de cuenta que fuiste al periodo virreinal, entonces vale la pena visitarlo y te vas a dar una idea de lo que es. Hay que recordar nada más que esta, por ejemplo, tanto Tumacácori como San Javier del Bac no corresponden a la arquitectura jesuita original. Okay. Ahí te vas a dar cuenta cómo los franciscanos modificaron la arquitectura. Y si tú ves en Tumacácori el frontispicio de la iglesia y otras cosas, vas a ver detalles que tienen que ver con la tradición franciscana de construir. Porque la realidad es que hace mucho que los corrieron en 1767 y la arquitectura jesuita era muy sencilla en las misiones, muy sencilla. La otra de San Javier del Bac es extraordinaria, vale la pena ir ahí, está en funciones. Además no te desvías más que 15 o 20 minutos cuando mucho. Sí. Y todavía está en activo, todavía está en activo. Si vas en horas, hay misas ahí que se siguen celebrando, Joaquín. Muy bien. Hay misas, Víctor, y además hay precisamente pápagos afuera que te venden tanto comida como artesanías. Artesanía. Joaquín, muchas gracias. Joaquín Robles Linares, doctor. Gracias como a ustedes. Siempre, muy interesante el tema y pues daba para mucho más, pero bueno,
ya estamos Así es, en dale. tiempo. Gracias, Ándale. buenas noches y buen fin de semana. No, gracias.